conferencia magistral, cuya encargada de brindarla será la senadora nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, la señora Mirta Arce Camacho. Señora senadora, por favor, si es tan amable, tome ubicación en este estrado. Bienvenida al Congreso Nacional de la República Argentina. Por favor, tome ubicación. Les comentamos que la doctora Mirta Arce Camacho es senadora nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo Bolivia, consultora de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Se desempeñó como fiscal adjunta de sustancias controladas en Tarija, Bolivia, entre los años 2002 y 2005. Fue asesora legal de la Subprefectura de Cercado, Bolivia, entre 2005 y 2006 y es responsable del área jurídica Servicio Departamental de Caminos. La señora senadora del Estado Plurinacional de Bolivia se referirá en este primer Congreso Internacional sobre el rol de los gobiernos en la lucha contra la pobreza. Señora senadora. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los asistentes a este magno evento. Un especial saludo a mi colega senadora, al doctor Daniel Rendolf, que con toda diligencia y amabilidad nos han invitado a ser parte de este proceso. Quiero hacer un saludo muy especial al capítulo boliviano que nos acompaña desde Bolivia, en la persona de la licenciada Mancilla, la ingeniera y arquitecta Martínez, la doctora Martínez y el señor arquitecto Martínez, que desde Bolivia nos acompañan como parte del capítulo boliviano. También a mis colegas parlamentarias, a la diputada Marcela Vázquez, a la senadora Rosario Rodríguez, a la concejal García, que desde Bolivia nos han acompañado a este magno evento. A todos los presentes. Indudablemente, uno de los temas que nos convocan de manera importante en este espacio sobre el hambre y la miseria tiene que ver con el rol que jugamos los gobiernos en esta suerte de destino común de nuestros pueblos en la afectación que tenemos en el hambre y la miseria. Indudablemente el rol de los gobiernos es fundamental porque son los gobiernos quienes tienen el mandato de dotar a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestra ciudadanía de todos los mecanismos básicos para una vida digna. Cuando aquello no ocurre, es cuando nos llama la reflexión para saber qué está pasando con nuestros gobiernos que no están cubriendo a cabalidad ese rol y ese mandato. Gracias. Que el pueblo boliviano, que el pueblo argentino, que el pueblo costarricense, que el pueblo mexicano nos da en ese mandato. Es por eso que vamos a hablar hoy un poquito sobre cuál es el perfil de los gobernantes. ¿Cómo debiese, no es cierto, responder ese perfil para que no nos equivoquemos, para que no pisemos en falso y nuestras tasas de desempleo, de pobreza extrema, de pobreza moderada, pues vayan disminuyendo y en lo posible logremos, como teníamos como meta en este Congreso, el hambre cero, que es, creo, nuestra meta mayor de muchos de nuestros pueblos. Cuando nosotros aprendamos a sentir de que la administración pública es sinónimo de servicio y no de servirnos de, creo que ahí hemos empezado a dar un gran paso. Pero cuando hay quienes hacen de la administración pública su botín personal, su oportunidad para que ellos salgan de la pobreza, pero no nuestros pueblos, y olvidemos el mandato humano de que primero es nuestra colectividad, creo que ahí estamos yendo en la ruta equivocada. Por eso que en el perfil de nuestros gobernantes tendremos que tener de que la administración pública es sinónimo de servicio, es sinónimo de servir al otro. Y ese apostolado tiene que hacerse una realidad en nuestras vidas, de quienes pretendemos estar en la administración o de quienes estamos hoy y a futuro estarán en la administración pública. Ese es uno de los primeros temas que a mí me pareció importante. El otro, ese perfil de gobernante tiene que ser un hombre o una mujer que tenga principios y valores sólidos. Mi abuela, que se llamaba Carmen Gallardo Saracho,
Nos decía desde muy niños en la casa que los principios y valores lo traemos de la cuna. Yo no entendía en niña qué será traer de la cuna. Es lo que nos dan en la familia, es lo que nos dan nuestros padres. Principios y valores que no se deben transar. Principios y valores a los cuales no debemos renunciar. Porque creo que esos principios y valores son los que en verdad nos dan solvencia moral en medio de tanta pobredumbre moral que hoy se campean en muchos de nuestros gobiernos. Y lo tengo que decir. Cuando traemos de la casa principios, valores sólidos, no hay maletín negro, no hay negocio oscuro, no hay compra de conciencias que nos hagan claudicar en esa meta clara que tenemos en cualquier cargo público que nos toque desempeñar. El tema del compromiso. Hoy yo veo con mucha pena que hay gente que no tiene compromiso con su cargo, que es delegado. No nos olvidemos que los funcionarios públicos, seamos electos, seamos de libre nombramiento o seamos de carrera administrativa, tenemos una delegación dada, una misión entregada. Y en la medida en que nos comprometamos con esa delegación efectuada, nuestros resultados con seguridad van a ser muy diferentes y los vamos a cualificar y los vamos a perfeccionar, porque cuando hay compromiso, hacemos las cosas bien, porque cuando hay compromiso, es como dice que la gallina se compromete al poner los huevos, ¿no es cierto? Todos comemos huevos, ¿no ve? Dice que tienen muchos componentes nutritivos, pero dice que el chancho da la vida. Entonces, aprendamos a no poner solo huevos, sino a dar la vida con lo que nos comprometemos. Ese es otro de los rasgos de un perfil de un buen gobernante, la formación permanente. Yo me quedo pasmada cuando veo a algunos jueces de algunos países que ya han llegado a ser jueces y ya lo saben todo y creen que ya no nos tenemos que capacitar más. No, señores, la vida es un constante aprendizaje. Nunca acabamos de aprender. Todo momento, todo espacio nos tributa nuestra formación. Más aún cuando somos autoridades públicas. ¿Quién se dice gobernador, alcalde, intendente, senador, diputado? Tenemos una mayor responsabilidad y por lo tanto un mayor desafío para formarnos y capacitarnos. Porque de eso se trata. La administración del Estado tiene sus propias normas. No es como administrar nuestro feudo. No, señores, no se equivoquen. La administración pública supone prepararnos, formarnos. En Bolivia nos ha ido muy mal cuando quien ha pretendido gobernar un estado sin tener ninguna formación. Les cuento que nos ha ido re mal. Cuidemos aquello. Administrar un estado supone conocer las normas del estado. No es nuestra casa, no es nuestra cuenta personal la que manejamos. Manejamos las cuentas de muchos y muchas otros. Y para eso tenemos que tener sabiduría, cuidado, conocimiento, honestidad. Y algunos se olvidan de aquello, ¿no? No pueden tener la facilidad de poner la línea muy clara. Esto es mío, esto es de los otros y las otras. El compromiso, la formación permanente, la innovación. Quienes estén en la gestión pública y no entren a la innovación, a la transferencia del conocimiento, creo que son quienes se van a quedar en el camino. Hoy, con la ciencia, la tecnología, la globalización, la administración no puede quedarse atrás. El gobierno abierto, el gobierno electrónico, tiene que ir a la par de la ciencia y la tecnología. Y ese es otro de los rasgos que esta suerte de perfil de los gobernantes debiese observar. ¿Qué pasa en las campañas políticas? Porque a través de las campañas políticas llegamos al poder, ¿no es cierto? Llegamos tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Y en algunos países, en el judicial, también llegan a través de campañas políticas. En las campañas políticas somos muy hábiles a veces
para decir muchas cosas, ¿no? Para confundir a nuestro electorado y para lograr un apoyo, ¿no es cierto?, que muchas veces lo hemos logrado a costa de mentirle a la gente o de hacer demasiada expectativa con ofertas electorales que no son ni realizables ni viables. Al momento de hablarle a nuestro pueblo, los gobernantes tenemos que tener la capacidad de generar respuestas a las necesidades sociales. En todos los niveles de gobierno hay necesidades sociales. En el nivel municipal, en el caso nuestro, en el nivel departamental, a nivel nacional. Nosotros tenemos un modelo autonómico, que bueno, ese es otro tema que lo podemos discutir en otro momento, pero en ese modelo, ¿no es cierto?, hay espacios geográficos y competencias para cada uno de esos espacios que siempre van a responder a necesidades sociales. En unos casos será caminos, en otros será puentes, en otros será hospitales, en otros será atención a la infancia, etc. Pero nuestras ofertas deben ser de respuesta a las necesidades sociales. Y debemos acabar con los mercaderes de la política. Ya no podemos estar tolerando en el siglo XXI a gente que solo quiere los espacios de la administración para lucrar y comprar el voto de nuestra ciudadanía regalando cosas. No sé cómo será en sus países, pero en Bolivia todavía arrastramos un viejo sistema prebendal a través del cual se le regala cosas a la gente, ¿no? En tu campaña tienes que regalar baldes, tienes que ser padrino de la promoción, tienes que hacer una serie de cosas que con las cuales yo no coincido, no comulgo, para ganar adeptos y ganar votos y llegar a ser lo que quiere ser, senador, diputado, alcalde, gobernador, etc. Para mí, ese es un rasgo de ser mercader de la política. La gente tiene que tomar conciencia y en este proceso no solo es culpable la autoridad que se está haciendo elegir, que se ha dejado absorber por ese sistema, también es la ciudadanía, ojo, también es la ciudadanía. Cuando viene un grupo de padres de familia y le dice al alcalde, señor alcalde, queremos que sea padrino de la promoción, que le haga la fiesta, la promoción, que le haga el viaje de promoción, ¿de dónde saca la plata ese alcalde para hacer eso? ¿De dónde saca? ¿Del sueldo que gana? ¿Ustedes creen que saca del sueldo que gana? Yo creo que no. Ese pueblo, ese grupo está empujando a esa autoridad a que saque de las arcas del Estado. Así de claro. El pueblo también tiene que tomar conciencia, tiene que empoderarse, pero tiene que empoderarse de manera diferente, bajo otras lógicas, porque si no, ahí vamos del brazo siendo cómplices de mantener un sistema, para mí podrido, que ya no funciona en esta época y que no va a ir a responder a las expectativas de la gente, sino que va a servir para reproducir la pobreza, porque la plata va a ir a su bolsillo, a su patrimonio o va a ir a cubrir estas otras cosas de la gente, pero no a las verdaderas necesidades que tiene nuestra sociedad. Ojo, ahí tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué tenemos que cuidar? No hacer el show político. Los políticos, les digo, estamos muy acostumbrados, mal, sobre todo los del Ejecutivo, porque los del Legislativo no inauguramos obras, no inauguramos cosas. Pero muchas de nuestras autoridades, y ojo, tenemos que ser muy críticos ahí, sobre todo como ciudadanos, es el show político lo que nos interesa. Sacar la foto que hemos inaugurado esta obra, que este camino, aunque el camino no esté terminado, aunque el camino no tenga las últimas obras de señalización, pero hay que sacar la foto, hacer el show. Tenemos que cuidar el show político. La administración no es para hacer show político, es para darle resultados a la gente. Es para que esa comunidad, ese barrio que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene camino, pero de verdad lo hagamos el camino. En algunos países yo veo donde se ha sacado el dinero a nombre de una obra y nunca se ha hecho esa obra. O la han dejado a medias, pero se ha pagado todo por esa obra. Eso es terrible. Eso ya no puede estar pasando en nuestros países. Eso nos crucifica como culpables de la pobreza de nuestros países.
Eso nos crucifica como culpables de no estar haciendo lo suficiente y lo necesario y de no estar cumpliendo con los verdaderos postulados de la administración pública. No gastos en prensa. Yo veo que hay países que gastan millones en prensa. En decir, no sé, pues imprimen un folletito para la violencia contra las mujeres, prensa, show, spots, jingles, millones pagando prensa. ¿Para qué? Innecesariamente esos gastos, porque son gastos, no es inversión. Y dice que en la administración pública debemos hacer inversión, no gasto. La inversión en el capital humano de nuestros países debiese ser el crisol, el eje diamantino sobre el cual se mueva toda nuestra gestión pública. Ya no invertimos en la gente. Alguien me decía por ahí de que no queremos invertir en la gente porque cuando invertimos en la gente los resultados son a largo plazo, ¿no ve? Y no podemos hacer show político con eso, porque en la educación y la formación de nuestros recursos humanos no hay el diezmo, no hay la coima, no sé cómo le llaman aquí. Bueno, si es que hubiera aquí. O sea, si hacemos de esa forma las cosas, ¿no es cierto? Indudablemente estamos echando plata donde no debiéramos. Estamos tirando plata, como si fuésemos jeques de las grandes potencias del petróleo de otras urbes del mundo. Invirtamos en nuestra gente, que nuestra gente tenga salud, que nuestra gente tenga educación. ¿Por qué muchos de nuestros niños no van a la escuela o dejan la escuela a temprana edad para trabajar? En Bolivia pasa eso, porque los niños están en la carretera estirando la mano. ¿Dónde está ahí la presencia del Estado? Esos son algunos de las preocupaciones que tengo en todo ello. Hay responsabilidades que son absolutamente ineludibles de gobierno. La primera de ellas, el gobierno abierto. No nos olvidemos que el acceso a la información es el primer paso para que demostremos que estamos haciendo las cosas bien, que la plata está yendo donde debe ir. Cuando un gobierno, no digo Estado, ojo, cuando un gobierno no nos deja el acceso a la información, ¿qué pasa cuando nuestros hijos nos mienten? No nos quieren avisar dónde están yendo, porque alguna travesura van a hacer por ahí con los amigos, ¿no ve? Es lo mismo en el Estado. Cuando un gobierno no nos da información, algo ahí no está bien. Algo está pasando ahí. Es lo mismo con el gobierno. Si el gobierno está haciendo las cosas en el marco de la ley, en lo que tiene en su POA planificado, etcétera, no tiene miedo a darnos información. Oficialistas, opositores, vecino, vecina, entra al internet y baja, tiene toda la información a mano. Pero cuando no cuelgan en sus páginas los datos, pero cuando haces una petición de informe escrito, de informe oral y no te la ponen y no te la dan, algo está pasando, algo no está bien ahí. Pasa en mi país, debe pasar en otros países. Tenemos que acostumbrarnos a rendir cuentas, señores. Y el pueblo tiene que acostumbrarse a pedirnos cuentas. Hay gente que está 5 años, 10 años, 15 años de senador, diputado, jamás ha rendido una cuenta a la gente. O están de alcaldes 15 años, jamás han rendido cuentas. ¿Dónde ha ido el dinero? ¿Qué han hecho? ¿Cuál ha sido su resultado de gestión? Nunca lo han hecho. Tenemos que acostumbrarnos a rendir cuentas, a decirle a nuestro electorado qué hemos hecho, con la confianza primero que nos han dado. Y segundo, si es que hemos manejado algún recurso, esto. Nosotros los parlamentarios ganamos esto. Cuando empezamos el cargo en Bolivia hacemos una declaración jurada de cuánto es nuestro patrimonio. Y cuando salimos, lo propio. Nos aseguremos de que no se inflen nuestras cuentas cuando no ganamos lo necesario. Trabajemos honestamente. Nos llevemos la satisfacción, por lo menos, de, como yo les digo a mis colegas, nosotros somos de oposición, que si no podemos hacer lo que queremos, por lo menos hagamos lo que podamos, pero lo hagamos bien, para que no tengamos de qué avergonzarnos después. Y miremos de frente y digamos de frente las cosas. Como dicen en mi pueblo, sin cola de paja que nos pisen, haciendo bien las cosas. El respeto a los principios y reglas democráticas. Esa es otra de las responsabilidades ineludibles de nuestros gobiernos.
cuando un Estado, cuando un gobierno respeta los principios y las reglas democráticas y no está cambiando en el camino las reglas para favorecerse y perpetuarse en el poder, obviamente que estamos yendo en buena dirección. Pero cuando no cumplimos las normas, lo que se llama el Estado de Derecho, el imperio de la ley, ya estamos yendo mal. Ya lo único que le preocupa a ese gobernante es el poder por el poder. No le crean ya la nariz esa que hemos visto hace rato, ya no le crean lo que está diciendo, porque no le interesa el pueblo, le interesa quedarse ahí. ¿Por qué? Bueno, pueden ser muchos los motivos, pero yo creo que el servicio no es, decididamente el servicio no es. El sello personal de nosotros debe ser la transparencia de todos los funcionarios públicos, de todos los niveles. Yo me quedo pasmada en muchas oficinas, viene la gente, quiero esto, vuélvase mañana, vuélvase pasado, vuélvase el martes. Prohibido en mi despacho hacer eso. Tenemos que atender de manera inmediata a la gente, peor si la gente viene de lejos. Y el funcionario ahí creído, el dueño del cargo, que ni el saludo te da. No, señores, el funcionario cumple una función ahí y el Estado le paga de nuestros impuestos para eso. Él tiene la función de atender bien a toda la gente y de manera pronta, efectiva, rápida. Entonces tenemos que tomar conciencia sobre ese sello personal de la transparencia y la atención oportuna a la gente. La gente viene en busca de un servicio público y hay que hacerlo. La corrupción cero es la meta que tenemos como instituto. El doctor lo ponía en la meta de este congreso y yo le digo, doctor, ambiciosa nuestra meta, ¿no? Tal vez no vamos a lograr el hambre cero. Pero estoy segura, completamente segura, que de este evento vamos a salir con nuevas ideas, con nuevas iniciativas, con algunos remordimientos tal vez, pero lo importante es asumir un nuevo compromiso con nuestros países, con nuestra gente, con nuestra ciudadanía. El rol ciudadano participativo. A veces decimos, ¿por qué pasa eso? Ellos lo hacen, pero el pueblo lo deja. No nos olvidemos que quienes somos electos tenemos un rol delegado. Nuestra legitimidad descansa en el voto de cada ciudadano y ciudadana. Si ese ciudadano y esa ciudadana quiere, nos quita la legitimidad, nos hace caer del pedestal al cual a veces nos subimos equivocadamente los políticos. Los cargos son un tiempo, los cargos son coyunturales. Bueno, hay unos que se quedan 20, 30 años, pero esos son los que viven de la política. Quienes entramos a servir tenemos un periodo corto y tratemos de hacer lo mejor posible. Tratemos de que ese rol ciudadano despierte también. Alguien decía que las cosas malas pasan porque los buenos dejamos que pasen. Pues no lo dejemos más. La decisión ciudadana es la más valiosa, es la más fuerte, es la que nos da vida al Estado a través de su estructura formal, como son los tres poderes, etcétera, etcétera, el armazón constitucional de un país, ¿no es cierto? Tenemos otra obligación ineludible los gobiernos, conocer y cumplir las normas. En el caso de Argentina tenemos decreto supremo el 1023 del 2001 para las contrataciones estatales. En el caso de Uruguay la ley 150 del 2012. Nosotros tenemos en Bolivia el decreto 181. Cumplamos esas normas. Son normas específicas para administrar y adquirir bienes del Estado. Hablemos siempre de los procesos y trabajemos en los procesos de planificación participativa, la co-creación de políticas públicas. Ya no generemos planes de desarrollo, proyectos de desarrollo desde el escritorio, sentados aquí los técnicos sin saber allá en Rioja, en Corrientes, qué es lo que está pasando, planificando desde el escritorio. No, la gente tiene una decisión, tiene una necesidad, tiene algo que decirnos para que planifiquemos nuestro desarrollo. Eso es importantísimo y lo debemos hacer, debemos rescatar esa sabiduría, esa necesidad de nuestros pueblos en cada extremo de Argentina, de Costa Rica, de México. Estoy segurísima que las necesidades de Michoacán no son las mismas de las necesidades, no sé, de la capital, de lo que era antes el Distrito Federal de México. Estoy segurísima que son diferentes. Incluyamos a nuestros pueblos y naciones indígenas.
Yo me quedo muy preocupada cuando veo de que los excluimos, no respetamos nuestras normas. Muchos de nuestros países están adscritos al convenio 169 de pueblos indígenas y tribales. Y sin embargo, a la hora de tomar decisiones de temas que les va a afectar su vida, no los consultamos, no los incluimos. Son gente, son personas como nosotros. Son parte de nuestros gobiernos, de nuestros estados. No siempre de nuestros gobiernos, pero sí de nuestros estados. Entonces son desafíos que aún nos quedan por trabajar. El fortalecimiento institucional. No nos olvidemos que nuestras instituciones fuertes y sólidas son una de las garantías que nos van a ayudar a que nuestros estados se fortalezcan, a que nuestros estados cada día sean más sólidos en el marco de la independencia institucional, etcétera. La gestión en la formación del servicio público. Muchos de nuestros países no están siendo capaces de generar verdaderos escenarios de formación de nuestros recursos públicos. En Madrid, en España, yo me he quedado realmente sorprendida. Estudian 3 años las personas antes de entrar a la función pública. Aquí tenemos una mala costumbre en algunos países, no sé aquí, no sé en Costa Rica, pero no sé en México, pero en Bolivia. Para entrar a la función pública, ¿saben qué hay que hacer? Campaña para el partido. Si tú haces campaña política, entras a la función pública. Eso se tiene que acabar. Tenemos que empezar a institucionalizar, a formar nuestros recursos humanos. Es la única manera de que le ganemos valor a lo público, de que lo público ya no sea sinónimo de corrupción. A mí a veces me da vergüenza decir que soy senadora. Corrupta. No quiero dejarles esa herencia a mis hijos. Entonces tenemos que cuidar nuestra gestión pública y parte de eso es la formación de nuestros servidores públicos. En Bolivia tenemos la ley 2027, que es la ley del funcionario público. Esa ley dice que tiene que haber convocatorias internas y externas. Y una vez que el recurso humano entra, tenemos que formarlo, hacerle el proceso de inducción. Pero a veces eso se resume a decirle, ese es tu escritorio. El otro se sienta y no sabe para qué está ahí en el escritorio. Así de claro. No sé si aquí pasará eso, espero que no, supongo que no, creo que no. Pero en muchos de nuestros países así de mal estamos. Así, ¿quién nos va a valorar como funcionarios públicos? Así, ¿quién va a valorar lo que hacemos? Yo creo que nadie o muy pocos. Entonces, tenemos una responsabilidad y formemos a nuestros funcionarios públicos para que el servicio sea mejor, para que valgamos un poquito más, ¿no es cierto?, como funcionarios públicos y no nos miren como cualquier cosita, sino que nos ganemos ese sitio ahí, conociendo lo que tenemos que hacer, haciéndolo bien, a cabalidad. Eso es lo que nos va a ayudar en el día a día a que la mirada ciudadana de nosotros sea mejor, sea diferente, ganando ese valor a lo público, haciendo las cosas de manera oportuna, limpiamente, en el marco de la ley, cumpliendo, ahora, a tiempo, etcétera. La calidad y la excelencia en la gestión pública, indudablemente vital. A mí me da envidia cuando salgo a otros países. A mí me gusta salir mucho y me gusta estar con los grandes, como el doctor Daniel, porque uno así aprende, se forma. Pero cuando estás con miedo de acercarte a los más grandes, es porque no quieres superarte, quieres quedarte nomás ahí. Porque dice que entre los ciegos el tuerto es el que más ve, no sé cómo es el dicho, ¿no? No me lo recuerdo muy bien, pero dejemos aquello. Yo les invito a que podamos hacer estos cambios en nuestros países. En la medida en que estos cambios se hagan, vamos a estar en mejor condición, en mejor lugar, en mejor posibilidad de hacer una verdadera batalla de lucha contra la pobreza y contra el hambre. Porque la transparencia no nos va a dejar que los dineros se vayan a otro lado, sino que vayan al lugar correcto que deben ir. En algunos lugares los puentes se están cayendo. Resulta que han inaugurado hace meses el puente y el puente ya se cayó. ¿Qué está pasando ahí? Una sencilla cosa está pasando ahí, que en lugar de ponerle hierro de no sé cuántas cosas, le ponen de menos, porque eso le cuesta menos, porque tiene que pagar la coima al que le ha dado la obrita. Así de mal estamos.
Eso se tiene que acabar. Y el ciudadano tiene un rol en eso, ¿sí? La selección de personal adecuada en la administración, fundamental este tema. Ya no podemos seguir permitiendo lo que está pasando en algunos países, ¿no? Que hagan la campaña y que entren a trabajar. Ahí que tenemos gente que está inconforme con su cargo porque no es su área, ha entrado porque ahí había campo y ahí lo tenían que meter. Tenemos ahí un parásito público. ¿Han oído hablar de los parásitos? Que a veces no saben entrar al estómago. Este está peor porque está en el Estado. Nosotros cuando está en nuestra barriga tomamos un antibiótico, no sé qué, y lo eliminamos, ¿no ve? Pero cuando el parásito está en la cosa pública, triste destino de nuestros países, ¿no? Entonces, profesionalicemos a nuestros funcionarios públicos, los formemos, los capacitemos, tengamos mecanismos de acceso a la carrera pública muy claros y los cumplamos, no busquemos la manera de eludirlos, sino de cumplirlos a cabalidad. Eso nos va a dar valor a lo público, eso nos va a ayudar a que el gobernante sea visto de otra manera, sea creíble ante su electorado y no sea un fraude a su sociedad. La gestión estratégica del talento humano. Tenemos mucho talento. Tenemos gente sana, la gente joven, los profesionales nobles y quienes también son antiguos, ya con alguna experiencia, es gente valiosa. Hay una licenciada en Tarija, en la gobernación, que está más de 20 años trabajando y todos la quieren, todos la admiran porque dicen, si la licenciada se va la memoria de la gobernación, dicen. Porque la licenciada Vidaurre ha hecho muchos reglamentos, ha sido parte de todos los procesos, o sea, conoce, es la memoria, la historia de la institución. Entonces, generemos una estrategia del talento humano, de que la gente dé lo mejor que pueda y solo lo damos cuando estamos en el lugar correcto, donde creemos que podemos aportar. Pero cuando estamos en un lugar por estar, cumplimos horario. Y yo, discúlpenme que sea tan mala, pero yo les llamo los ganasueldos. Son los ganasueldos que solo quieren cumplir las 30 horas y que llegue el día primero para el cheque. Para eso están primeritos. Y también tan primeritos para que a las 6 menos 5 ya hacen la cola en la tarjeta para marcar y irse. Esa gente no sirve. Esa es la gente que no tiene compromiso con la administración. Porque cuando tú estás apasionado con lo que haces en tu laburo, ¿no ves? No tienes horario, se te van las horas y ¡ay, las 10, vámonos! Porque lo estás haciendo bien, te estás apasionando, estás dando lo mejor de vos. Tu jefe te está exprimiendo, pero tú te estás convirtiendo en su recurso elemental, clave para lograr nuestras metas, ¿no es cierto? Eso tenemos que trabajar. El liderazgo y la integridad en nuestra organización pública. A muchos les cuesta mucho la integridad, ¿no? Pero ahí está el desafío, lo tenemos que hacer. Eso nos va a garantizar instituciones públicas saludables, dignas de servir a su pueblo. Y de esos pueden quedarse 20, 30 años, ¿no ve? Nos va a gustar. Pero de la otra especie, creo que no nos va a gustar mucho. El tema de la corrupción. El tema de la corrupción indudablemente destruye la gestión pública. En el tema hay una investigación de América Latina y el Caribe sobre las personas y la corrupción que nos dan cuenta de que el 62% de lo que piensan las personas entrevistadas, que llegaron a 22,000, dicen que su gobierno no resuelve el problema de la corrupción. Ese es el sentir de la población entrevistada. El 29% han pagado algún soborno para que algún trámite, alguna cosa les salga. El 70% no están dispuestos a luchar contra la corrupción. Pero miren, el 70% quieren luchar, pero solo el 9% denuncia. Hay mucha gente que no quiere denunciar. No, yo no me quiero meter en problemas. No, mejor yo no digo nada. Entonces, ese yo no digo nada, yo no denuncio, yo no hago, también alimenta la corrupción. Entonces, tenemos que saber cómo vamos a actuar. Es por eso que nuestros gobiernos, nuestros estados, tienen que luchar y luchar de manera frontal contra la corrupción,
Porque como alguien decía, la corrupción es el cáncer de nuestros gobiernos, es el cáncer de nuestros gobiernos. Vamos, Yamit. En la visión de desarrollo que no puede faltar de nuestros gobernantes, hoy tenemos un legajo de objetivos de desarrollo sostenible, donde los dos primeros, si se fijan, es el fin a la pobreza y el hambre cero. Son los dos primeros objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que no debemos olvidar. Junto a estos vienen 15 objetivos más. El objetivo de salud y bienestar, de educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, justicia, paz, etcétera, etcétera. Tenemos 17 objetivos de desarrollo. Nuestros gobernantes tienen que tener visión de desarrollo. Muchos de ellos, no sé si la tendrán, esperemos que sí y que estén en la línea correcta. Cuando hay visión de desarrollo, sabemos dónde orientar nuestro accionar también como gobierno. Los gobiernos, no nos olvidemos, tienen administración delegada. Nos delega el pueblo esa administración. Asegurémonos, quienes estamos en los gobiernos, en los diferentes niveles de gobierno, de que esa administración delegada la podamos dignificar. Y solo la vamos a dignificar cuando hagamos las cosas bien. Muchas gracias. La palabra de la senadora nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, senadora Mirta Arce Camacho. Señora senadora, le vamos a pedir un minutito más porque la senadora de la Nación, doctora Inés Brizuela Idoria, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Alta, junto al doctor Daniel Herrendorf, presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, le quieren otorgar a usted también, señora senadora, este diploma que certifica y agradece su participación en este primer Congreso Internacional sobre el hambre y la miseria en las Américas. Destacamos la importancia de la señora senadora del Estado Plurinacional de Bolivia, doctora Mirta Arce Camacho. Muchísimas gracias. Y vamos a dar paso ahora a la siguiente conferencia magistral.